Buenos días, le damos la bienvenida a todos ustedes a una nueva sesión de telecapacitación. El día de hoy tenemos a la licenciada Ida Alfaro Molina con el tema Crisis familiar y ciclo vital. Ella es terapeuta familiar en el Departamento de Familia con más de 25 años en el ejercicio profesional. Los dejamos con ella. Buenos días. Quiero agradecer al Hospital de Emilio Balizán y felicitar también a esta nueva gestión por este nuevo camino que nos está abriendo para poder entrar en contacto con cada uno de ustedes, desde esta institución hacia la comunidad. Creo que es importante mantener ese lazo, ¿no? E intercambiar ideas desde donde ustedes están y desde donde nosotros estamos. Este camino es tan importante porque no necesitamos ir hasta el lugar para poder llegar a intercambiar ideas, ¿no? La idea es ese intercambio que podamos hacer hoy día. Yo aprender de ustedes y ustedes aprender un poquito de mi experiencia. Ok, entonces empezamos a hablar un poquito sobre lo que es la familia, la crisis familiar y el ciclo vital. ¿Qué cosa es una crisis? Creo que cada uno de nosotros hemos pasado por eventos de crisis y a veces no nos concentramos en aquello que nos hace sentir mal. La crisis es un evento que aparece y desaparece, como también podría quedarse de por vida, ¿eh? O sea, durante todo el tiempo de nuestra existencia, ¿no? Si es que no lo resolvemos, la situación que nos produce un desequilibrio en la estabilidad emocional de la persona o del sistema o del grupo humano donde nosotros nos encontramos. Entonces, dice la crisis, toda familia como sistema abierto se enfrenta a situaciones difíciles, inducidas por cambios biopsicosociales. ¿Qué es una crisis? Es todo evento traumático, personal o interpersonal, dentro o fuera de la familia. Requiere de una respuesta adaptativa. No. Crisis es el impacto en el estado funcional del sistema familiar. Ahora vamos a hablar de la familia, porque la crisis se va a dar en toda situación donde cada quien se puede encontrar, pero ahora vamos a hablar de la familia. Estas crisis deben ser reconocidas y validadas por la misma familia como problemas potenciales, a fin de poder ser resueltas. Al inicio yo les decía, muchas veces lo pasamos por desapercibido, o sea, no le ponemos atención a esa situación que nos está molestando, una situación que nos está perturbando, ¿no? Entonces acá dice que tenemos que reconocer y validar, ¿ya?, como sistema familiar esas situaciones que nos está generando problemas. ¿A fin de qué? De poder resolverlo. Existen dos tipos de crisis. Uno, que son las crisis normativas, y la otra es la paranormativa. ¿A qué le llamamos crisis normativas? A todas aquellas que se presentan en el paso de una etapa a otra dentro del ciclo vital. Ustedes saben que la familia es un sistema donde, al igual que el ser humano, va a atravesar por diferentes etapas, ¿no? Desde la conformación de la pareja hasta el término. Ahora vamos a hablar, después hablamos del ciclo vital. Entonces las normativas van a atravesar casi todas las familias en esta etapa en esta historia familiar, donde cada familia va a necesitar de reajustar sus reglas y su diario vivir para poder que la relación sea saludable, ¿no? Entonces decía acá, están en relación a los cambios biológicos, psicológicos o sociales de cada uno de los miembros de la familia. Estas crisis pueden ser transitorias.
Las no normativas o las crisis no normativas, accidentales o paranormativas son los acontecimientos de carácter accidental, las que se producen por eventos que la familia considera como catastróficos. Por ejemplo, un accidente, ¿no? Un accidente que nadie lo ha planificado. Uno puede salir y de repente por ahí en la esquina, ¿no? Fue atropellado por un carro, un bus, qué sé yo. Es un evento traumático, ¿no? Que nadie lo ha planificado, en ningún momento lo ha pensado, que podía ocurrir esta situación. Puede ser el abandono o huida del hogar de un miembro de la familia. Puede ser la muerte, ¿no? El embarazo no deseado. Experiencias sexuales traumáticas, el divorcio, matrimonio no planeado, ¿no? La enfermedad, etc., ¿no? Proceso de la crisis. Aparece con la activación interna o externa. Puede ser interna dentro del sistema familiar o externa, como ya les decía, podría ser un accidente de tránsito, ¿no? Luego, ¿qué pasa cuando se activa interna o externamente la crisis? Aparece toda una confusión dentro del sistema. Recuerden que cada uno de nosotros a veces hemos pasado una situación de crisis. ¿Y qué es lo que ocurre cuando aparece esa crisis con el sistema? Con nosotros como persona y con el sistema de nuestro entorno, que es la familia, ¿no? Se inicia todo el desorden en el sistema. Hay cuestionamiento de las reglas, cuestionamiento de las normas, culpabilizaciones muchas veces, ¿no? A veces culpamos, tú tienes la culpa, si tú le hubieras dado el carro, tal vez no hubiera habido el accidente. O a veces decimos, mira, por tu culpa, porque cogió el carro, porque fuiste muy permisivo, y mira lo que le pasó a nuestro hijo. O sea, empezamos a cuestionarnos entre los miembros de la familia, ¿no? Luego de todo este cuestionamiento, de este dolor tan grande, traumático, de este desorden, aparece la activación de mecanismos homeostáticos. ¿Qué significa esto? Intentamos retomar, buscar algunas formas para estabilizarnos después de todo ese caos, de esa crisis que hubo. Empezamos a buscar algunas alternativas para poder tranquilizarnos también, ¿no? Porque si no, no vamos a poder llegar a ningún puerto. Luego viene la adaptación del sistema a esta nueva situación. Si ya hubo un accidente, hay un enfermo o de repente murió la persona, tenemos que buscar, dar un paso para adelante y empezar a adaptarnos y buscar ¿no? Adaptarnos a esa nueva situación y reorganizarnos como sistema en varios niveles. La jerarquía, porque toda familia tiene una estructura, ¿no es cierto? Entonces de repente se va a tener que reorganizar las jerarquías, va a haber cambio de roles, las reglas, las normas, la forma como nos vamos comunicando entre el sistema nuevo, ¿no? Que se va a ir presentando. Entonces dice, esta adaptación nos va a llevar ¿a qué? A crear un nuevo equilibrio dentro del sistema, que significa que va a haber diferentes jerarquías, ya no aquella jerarquía que existía en un inicio de la crisis, ¿no? Va a haber un cambio en la jerarquía, va a haber nuevas reglas, va a haber un nuevo soporte emocional, o a lo mejor un nuevo soporte que nos pueda permitir cargando esa situación difícil y no hemos llegado a ningún lado. Una nueva distribución de roles, ¿no? Entonces, todo este proceso de la crisis nos va a llevar a cambios, como también nos podría llevar, si nosotros no manejamos bien la crisis, nos podría llevar a un status quo, ¿no? Entonces dice, ¿qué cosa? Vamos a trabajar un poquito algunas definiciones que nos va a permitir ampliar un poco nuestros conocimientos. ¿Qué significa adaptación familiar? Es la capacidad que tiene el sistema para responder y adaptarse a los cambios que provienen de su interior o del entorno, o de la parte externa, ¿no? Entonces, adaptabilidad es eso, es la capacidad que todo sistema o toda familia tiene para responder a esas situaciones de crisis, ¿no?
¿Qué cosa es la vulnerabilidad familiar? Es la mayor o menor dificultad que tienen las familias para enfrentar la crisis. Hay algunas familias que tienen mayor capacidad, ¿no? Para enfrentar la crisis, buscan formas para resolverla. Como hay otras familias que se quedan atascadas, ¿no? Se quedan atascadas, no encuentran cómo resolver las dificultades, y esto pueden arrastrar por tiempo. Entonces dice, por consiguiente, algunas familias son más vulnerables que otras, como resultado del interjuego de los factores de riesgo y de protección. ¿Ok? Entonces, dice, ¿cuáles son los factores de vulnerabilidad familiar? La vulnerabilidad familiar es el resultado del interjuego de factores protectores y de riesgo. Eso siempre vamos a encontrar en nuestras familias también. Si nosotros nos evaluamos cuáles serían nuestros factores protectores para enfrentar la crisis, vamos a encontrar cuáles serían las debilidades y cuáles serían nuestros factores protectores. Entonces dice, los factores protectores fortalecen la organización familiar frente a la crisis, minimizando la aparición de los problemas de salud y del comportamiento. Entre esos factores protectores tendríamos, por ejemplo, un adecuado manejo de la comunicación, una cohesión familiar. ¿Qué cosa es cohesión? Es unión familiar. Cuando aparece un problema, si la familia se reúne, tiene esa capacidad de reunirse y de poder plantear situaciones, ¿no?, alternativas para la solución de este problema, hasta el más pequeñito puede aportar con ideas, ¿no? Y eso muchas veces no lo hacemos en familia, ¿no? Entonces, la resonancia afectiva también es importante, la flexibilidad en las familias. A veces cuando hay un hecho traumático, ¿qué hacemos? Nos rigidificamos, ¿no? Es muy difícil hablar, cada uno carga una mochila y no sabe cómo resolverlo, ¿no? Entonces muchas veces decimos, no, lo que pasa es que a mi padre no le importa lo que nos pasa, o a mi hermano no le importa, y no sabemos que de repente ese alejamiento, ese distanciamiento es justamente para evitando hacer más daño a los demás integrantes, ¿no? Entonces dice, los factores protectores tenemos que, es importantísimo evaluar, ¿no?, cómo están esas familias, ¿no?, con esos factores que los va a proteger. Los factores de riesgo, ¿cuáles son? Aquellos que hacen más vulnerable a la familia ante la crisis e incrementan la posibilidad de la aparición de problemas de salud y de comportamiento. Cuanto más rígida sea la familia, van a aparecer más problemas de salud. Va a haber más problemas de comportamiento. Cuanto más rígidas sean las familias, cuanto menos permeables sean, seguramente cada familia va a poder ir, cada uno de los miembros va a poder ir por su lado, ¿no? Entonces, vamos a ver las familias vulnerables a la crisis, ¿no? ¿Cuáles serían esos factores que nos va a llevar a la dificultad de adaptarnos y de ajuste hacia la crisis? La escasa vinculación afectiva y la escasa flexibilidad. Ya les decía, cuanto más rígida sea la familia, va a haber más problemas, va a haber mayor dificultad al afrontamiento de la crisis, ¿no? Cuando los miembros vacilan en depender o contar con el apoyo de la familia ante situaciones difíciles, ¿no? Muchas veces las familias, los hijos adolescentes o los hijos, tienen más confianza en la gente de afuera que en su propia familia. ¿Por qué? Porque a lo mejor el sistema como familia, los padres, nos estamos sintiendo muy rígidos, estamos muy asustados con las cosas que van a pasar en el futuro y tratamos de hacer que las fronteras, los límites con nuestros hijos sea cada vez más rígido, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Sin darnos cuenta, estamos empujando a los hijos a que tengan más confianza en la calle, afuera, con los amigos, que adentro, ¿no? Entonces dice, vacilan en depender o contar con el apoyo de la familia ante situaciones difíciles. Hacen pocas cosas juntos como familia y se estimulan entre ellos la actitud de ir cada quien por su lado. Por ejemplo,
toda esta situación de estrés, ya sabemos que movilizarnos del centro de trabajo hacia la casa nos demandan horas de ausencia, ¿no? En la familia. Si viviéramos cerca, de repente hacia el trabajo, a lo mejor podríamos tener un poquito más de tiempo para estar con los hijos, con la familia. Pero muchas veces hay una serie de situaciones que nos evitan compartir con nuestras familias, ¿no? Con los integrantes de la familia. Y muchas veces tenemos también tiempo, pero sin embargo no lo hacemos, no compartimos. Entonces la idea es cómo esos, aunque sea 5 o 10 minutos de estar en la casa, podríamos compartir y hacer cosas juntos. De repente compartir un almuerzo, una cena, un lonche con los hijos, o de repente salir unos 10 minutos, 15 minutos a jugar en el parque con los hijos, ¿no? Y eso a veces no lo hacemos. O ver un programa de televisión, tampoco lo hacemos. Entonces, lo que dice acá, acrecienta aún más la vulnerabilidad a la crisis cuando no se hacen las cosas como familia, ¿no? Cuando no se estimulan entre ellos la actitud de ir juntos, como equipo, ¿no? Empujamos sin darnos cuenta que cada uno haga las cosas a su manera y por su lado, ¿no? Otro aspecto es que predomina la comunicación no verbal, o sea, como no hablan mucho verbalmente, sino analógicamente, corporalmente, gestualmente, que esa comunicación no es nada clara. O sea, las personas pueden interpretar los mensajes que se están dando a través del cuerpo, ¿no? Y esa interpretación puede ser equivocada, ¿no? Hoy día que yo veía una familia, por ejemplo, la esposa decía, yo no le puedo decir nada a mi esposo, a mi pareja, porque siempre está molesto, y si yo le digo algo, se va a molestar más. Entonces me callo, me frustro, y yo estoy muy triste, y estoy muy deprimida, y a veces me vienen ideas de que ya debo desaparecer, ¿no? El marido recién se daba cuenta ahora que la esposa estaba expresando, ¿no? Lo que ella estaba sintiendo. Y él decía, pero ¿por qué no me lo dijiste? Y ella le decía, ¿cómo te voy a decir? Porque siempre vienes cansado. Si vienes cansado y molesto, no te puedo dar más molestias de las cosas que se me ocurren en la cabeza. Y a lo mejor me vas a criticar, como siempre lo haces. Entonces, mira, como pareja, ellos no tienen un momento, un espacio para conversar de las cosas que les preocupa a cada quien, ¿no? Entonces tienen que ir a un espacio terapéutico para poder hablar de las cosas que les molestan. Cuando eso lo podrían hacer en su casa, ¿no? No necesitan ir a una terapia, no necesitan ir a un consultorio psicoterapéutico para poder hablar de las cosas que les duelen, ¿no? Bueno, entonces evaden, casi siempre están evadiendo, no, que la televisión, que el teléfono, que no tengo tiempo, estoy cansado. Siempre hay justificaciones para no escucharse el uno al otro. Este esposo decía, por ejemplo, pero siempre hablamos. Y yo le pregunto, ¿y cómo hablan? ¿Qué cosa es para usted hablar? Y él me decía, yo siempre le digo porque estás cansada, porque estás aburrida, yo siempre que vengo te encuentro llorosa. O sea, yo siempre estoy hablando. Y ella nunca habla. O sea, eso no es conversar. Eso puede ser un monólogo, puede ser manejo del poder, como a lo mejor hasta como padre, porque él viene cansado a criticar, a llamarle la atención a la esposa, y ella con su actitud sumisa no dice nada. También ella es cómplice para que estas cosas ocurran, ¿no? Entonces, qué importante esa unidad como pareja. Luego vamos a ir hablando, cuando entremos al ciclo vital, vamos a ver cómo es que las finalidades, cómo se van construyendo, ¿no? Ok, entonces entramos al ciclo vital de la familia. La familia es un sistema que se va construyendo. La familia muchas veces no le ponemos mucha atención. Siempre hablamos de la familia, que la familia por acá, la pareja por allá, hablamos de los hijos, pero no nos ponemos a pensar qué significa ser pareja, qué significa ser familia, ¿no? Entonces, tenemos que darnos cuenta que la familia es un sistema vivo, tiene vida, tiene una historia, y esa historia la vamos a ir escribiendo desde el momento
en que vamos a enamorarnos, vamos a tratar de unirnos como pareja, ¿no? Entonces, esa familia va a ir escribiendo, es como escribir un cuaderno limpio, con hojas limpias, y la primera hoja es aquella fundamental. Si vamos a garabatear en la primera hoja, nadie lo va a poder ver, ¿no? Ese cuaderno con una hoja garabateada. Entonces, es cierto, podríamos garabatear, pero podríamos corregir ese garabato para poder escribir de manera mucho más clara y satisfactoria, ¿no? Entonces, la familia, como les decía, es un sistema que se va construyendo. No porque nació mal va a terminar mal. No porque nació mal tiene la obligación o la desdicha de poder vivir los 50 años de relación mal, con una tragedia de infelicidad, de insatisfacción. No es así. Ok, entonces, la familia, hay muchos autores, ¿no? Desde la perspectiva sistémica, desde diferentes perspectivas o modelos, ¿no? Que van a clasificar el ciclo vital. Muchos lo clasifican en 7, 8 etapas, 10 etapas, otros en 4, en 3. Pero acá, desde la sistémica, nosotros lo estamos clasificando en 2, 4, 6 etapas. La primera es la formación de la pareja, luego viene la familia con hijos pequeños, la familia con hijos en edad escolar, luego viene la familia con hijos adolescentes, la familia adulta, ya, cuando los hijos se van, y el nido vacío, ¿no? Entonces, ciclo vital, la familia es un sistema que se construye, eso siempre vamos a tener en la cabeza, muy presente. La primera etapa, la constitución de la pareja. Vamos a hablar qué cosas son las finalidades individuales. La pareja llega con una historia familiar heredada de la familia de origen. Cada uno que va a conformar la pareja viene con una experiencia de vida. El esposo, ninguna familia es igual, de ahí vamos a partir. No hay una familia que funcione igual que la otra. Todas las familias son diferentes. Entonces, en su funcionamiento estoy hablando. Entonces, cada uno de los integrantes tiene una experiencia de vida en su familia de origen. Entonces, cuando va a constituir una pareja, generalmente no, siempre, cada uno lleva la experiencia de su familia de origen, va con proyectos individuales, objetivos individuales, deseos individuales, necesidades, expectativas, demandas, valores, hábitos y cultura. Entonces, imagínate, si el esposo va con todo ese bagaje, con una mochila preparada y llena de expectativas y objetivos y deseos, lealtades también, lealtades de la familia de origen, ¿no? Hacia la familia de origen. Entonces, la esposa va con su mochila llena y el esposo va con la mochila llena. Imagínense qué va a ocurrir si es que no hay un buen contexto, un contexto de negociación y de colaboración. Entonces dice, en el proceso de construcción de este nuevo sistema se produce algo muy importante. Se debería de producir, que muchas veces no se produce, que es la negociación constitutiva. ¿Qué significa esta negociación constitutiva? La negociación constitutiva es el interjuego de interacciones y negociación de las finalidades individuales. Proceso que matiza, modifica y hace evolucionar las finalidades individuales, generando así las finalidades familiares. Eso no ocurre casi siempre. A mí me pasó eso, porque durante 2 años de matrimonio, a mí me costó generar ese espacio de la negociación constitutiva. Hay una lucha de poder en la pareja muchas veces. Las lealtades son tan grandes, tan profundas, que cada uno cree que debe repetir las pautas, el patrón relacional de su familia de origen.
porque cree que su padre, tu madre, que se debe repetir lo que le enseñaron, porque si no lo repite, está siendo desleal a la familia de origen. Entonces, es difícil, no es fácil esa negociación constitutiva, ¿no? Y generar las finalidades familiares. Yo he visto muchas familias con 30, 40 años de convivencia, es como si estuvieran empezando la relación cuando vienen a terapia. 40 años de insatisfacción, de un dolor constante, de frustraciones. ¿Por qué? Porque no hubo una base importante, que son la construcción de las finalidades familiares. Si no ha habido esa lucha de poder, ¿no?, entre la pareja. Entonces, las finalidades familiares, ¿qué significa? Es un proyecto familiar consensuado, basado en las finalidades individuales y la negociación conjunta. Esa es la base, son los cimientos de la construcción de una relación saludable de familia. Entonces, es a partir de estas que se definen las reglas, las normas, los roles, los límites y otros elementos que regirán el funcionamiento, ¿no?, del sistema familiar. Cuando la negociación constitutiva se produce de manera adecuada, se desarrolla en un contexto de democracia y respeto entre la pareja, se generarán sentimientos de satisfacción entre los miembros del nuevo sistema. Esto permitirá la evolución del sistema en su conjunto. ¡Qué maravilla! Una familia donde hay una negociación constitutiva saludable, la crianza de los hijos, el arribar a la familia con hijos adolescentes, la salida de los hijos va a ser saludable y va a ser exitoso, ¿no? Esa es la idea, de que las familias sean exitosas. Entonces, poder decir que la formación de la pareja, ¿no?, se inicia con el matrimonio o convivencia. Acá en las terapias no profundizamos mucho si la familia está casada, no está casada, salvo que para alguna de las partes sea muy importante, como hay parejas, por ejemplo, que dicen, yo tengo 15 años de casada, pero yo no lo perdono a mi marido porque no pude vestir de blanco, porque me tuve que embarazar, me embaracé, no fue un embarazo planificado y yo siempre le culpo a mi marido porque no se cuidó, porque no me cuidó. O sea, entonces, durante estos 15 años la mujer carga ese vacío de no haber entrado a la iglesia con su vestido blanco, o que simplemente no está casada, para ella es importante ese papel, el acta, ¿no? Entonces no se han casado y el marido dice, no, pero el matrimonio es igual, para mí no es tan importante. Entonces ahí hay una incongruencia en la pareja, ¿no? Ahí sí es importante trabajar, ¿no? Como hay parejas, porque acá en el Perú vemos de que la convivencia cada vez es mayor, ¿no? Entonces, si para ellos no es tan importante el matrimonio, entonces hay que trabajar la alianza, a ver cómo está la alianza conyugal, con todas esas finalidades que hemos ido viendo hace un rato. Es una de las primeras fuentes de estrés, la constitución de la pareja, porque no es fácil, si ustedes son casados, ya tienen familia, no es fácil, ¿no?, negociar cómo va a ser nuestra familia futuro, qué cosas cómo podemos afrontar las dificultades, cómo vamos a poner los límites con nuestras familias de origen. De repente por ahí la esposa no quiere recibir muchas visitas, de repente el esposo igual, no quiere compartir mucho con la familia de origen. O sea, hay una serie de situaciones que se van a ir presentando al interior, ¿no? Y eso requiere de una negociación. Implica también una adaptación recíproca en varios planos: afectivo, sexual, existencial, ético, y entre otros, ¿no? Se producen varias e importantes situaciones que implican flexibilidad. Acá yo les he hecho un genograma pequeñito de la pareja, ¿no? Nosotros lo graficamos, lo identificamos al varón como un cuadradito y a la mujer como
un círculo. Y verán ustedes una línea horizontal que une al hombre y a la mujer. ¿Qué significa esa línea? No es simplemente una línea, significa unión, equilibrio, horizontalidad, ¿no? Entre el hombre y la mujer, entre la pareja. La autoridad compartida, porque si no sería una vertical, ¿no? Una línea vertical que los va a unir. El marido, que casi siempre, a veces, en familias autoritarias, en familias donde bueno, el marido es el que manda y luego viene la mujer, casi siempre la estructura es de manera vertical. Acá nosotros vemos desde esa perspectiva, horizontalidad, ¿no? La relación, tanto el hombre y la mujer tienen el mismo poder, ¿no? Entonces, el proceso, ¿a qué nos referimos cuando decimos proceso? Todo lo que ocurre al interior. Separación de la familia de origen para convertirse en cónyuges y construir las finalidades familiares. Esa separación no es fácil. Casi siempre, si nosotros preguntamos a la esposa, le decimos, ¿qué apellidan ustedes? ¿Qué apellida la familia? Y la esposa va a decir su apellido. O sea, todavía sigue pensando en su familia de origen. Igual el marido sigue pensando en la familia de origen. O sea, ellos todavía no han generado esa identidad muchas veces como familia, ¿no? Como esa familia actual, ¿ok? Establecimiento de acuerdos para la convivencia, la alimentación, tiempo libre, amigos, familia extensa, paternidad, prácticas religiosas, dedicación al trabajo y todo eso. Miren todo lo que tienen que hablar, todo lo que se va a producir al interior de la constitución de la pareja, ¿no? La consolidación de la pareja como sistema autónomo, relacionado a las interacciones afectivas y sexuales. Ustedes han visto acá, hay un círculo, ¿no?, de color rojo donde está la pareja, y más arriba están los padres de cada uno de los integrantes de la pareja. Están también dentro de los círculos blanquitos de color blanco para diferenciar que ahí hay tres sistemas, el sistema actual y las familias de origen de cada uno de ellos. La familia con hijos pequeños, vamos a, creo que apurarnos un poquito para poder conversar con ustedes. Familia con hijos pequeños. Empieza con el nacimiento del primer hijo, que es el hito en la iniciación de la familia, ¿no? Acá hay acumulación de tensiones. Imagínense si como pareja ha habido tensiones de negociación, en la negociación, qué sé yo. Entonces, con la llegada del hijo, aún más todavía, ¿no? Va a haber, si es que no lo han resuelto y no se han adaptado a este nuevo sistema, posiblemente hayan dificultades también. Va a haber un aumento de tensiones tanto en el inicio de la parentalidad como padres, como pareja. Su sistema conyugal y parental son constituidos por los mismos miembros, pero su conformación es en función a las distintas propiedades. De ahí que la necesidad de diferenciarlos y no entrar en confusión entre el subsistema parental y el conyugal. Muchas veces, cuando ya llega el hijo, se olvidan de que ellos son pareja y se dedican solamente a ser padres. Y ahí vienen, muchas veces las infidelidades, vienen otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, no hay que olvidarse que una cosa es ser padres y otra cosa es ser pareja. Procesos. Aceptación de los nuevos miembros dentro del sistema, ¿no? Muchas veces llega el hijo y prácticamente el marido le dice, es tu responsabilidad el manejo, la crianza de los hijos. Y el padre se responsabiliza de traer el dinero, ¿no? Reglas muy, muy rígidas, ¿no? Entonces acá tiene que haber un ajuste marital para abrir el espacio a los hijos y las nuevas reglas. Asunción de los roles parentales. Asunción y ajuste con las diferentes relaciones. La familia extensa, los abuelos, los tíos y otros miembros significativos con los límites adecuados y funcionales, ¿no? Familia con hijos en etapa escolar. El hito es la entrada del hijo mayor a la escuela. Nosotros vamos a ir
viendo en qué etapa del ciclo vital está la familia, viendo siempre al hijo mayor, qué edad tiene, ¿no? Es el que va a marcar la etapa, ¿no?, del ciclo vital en la que está la familia. Descenso del nivel de la acumulación de tensiones. Acá un poquito baja la tensión porque el niño ya entró al nido, entró al colegio, entonces baja un poquito la tensión. Nuevas situaciones para los padres, ¿no? Relaciones con otros sistemas como es la escuela, los padres, el vecindario, amigos, ¿no? Mayor autonomía de los hijos, sin cambio significativo en la esencia de la protección, cuidado y responsabilidad de los hijos pequeños. Acá los padres todavía son los guías, los que van a guiar, van a disciplinar a los hijos, van a estar de repente un poco más dedicados hacia la conducción de los hijos, ¿no? Momento para consolidar la cohesión familiar, iniciar un mayor proceso de diálogo con los hijos. En esta etapa podemos ya compartir con los niños aún mucho más, ¿no? Establecer algunas rutinas familiares, de repente los fines de semana, salir de paseo, y no hay plata, pero aunque sea al parque, no necesitamos dinero para ir al parque, todos juntos preparamos un sanguchito y nos vamos al parque a compartir unas horas con los hijos. O sea, no, muchas veces la familia dice, ay, que no tenemos dinero para ir todos juntos porque el hijo pide, porque el otro hijo pide. Pero si la familia, los padres negocian con los hijos, estoy muy segura que los hijos van a colaborar con ellos, ¿no? La idea es cómo se organiza la familia. Consolidación, procesos. Consolidación de la relación con los sistemas escolar y social más amplio. Ajuste de roles y normas internas. Diferenciación de los subsistemas familiares. Fortalecimiento de la identidad familiar. Periodo de afianzamiento y preparación de la familia para el arribo a la adolescencia. Casi siempre vemos familias que le tienen un terror a las familias con hijos adolescentes. Claro, si no hay una base adecuada de la formación de la pareja, no hay una base adecuada en la formación de la familia, posiblemente nuestros hijos adolescentes van a salir por la ventana, van a empezar a irrumpir las reglas, ¿no?, elaboradas por la familia. Entonces, para que no haya eso, necesitamos que las familias empiecen a funcionar desde su constitución adecuada. Dice, la familia con hijos adolescentes se inicia con la llegada del hijo mayor a la adolescencia. La familia ingresa en una crisis adolescente que implica un cambio muy importante en las relaciones familiares. Al igual que en el adolescente hay una serie de cambios fisiológicos, químicos, ¿no? También en la familia va a haber una serie de cambios. No puede una familia con hijos adolescentes seguir funcionando como familia con hijos pequeños, porque ya no está en esa etapa. Por lo tanto, requiere de flexibilizarse aún más y de establecer nuevas reglas con la participación de los hijos. Cambios en la relación parental para permitir la movilización del joven dentro y fuera del sistema. Incremento de la flexibilidad familiar para permitir la autonomía y responsabilidad y compromiso de los hijos. Muchas veces los padres se quejan y dicen, no, mi hijo ya quiere hacer lo que le da la gana, mi hijo no quiere hacer lo que yo le digo. Entonces se van quejando. Lo que pasa es que ya los hijos están intentando tomar responsabilidades y los padres no les permitimos. No les permitimos seguir desarrollando. Entonces los límites se ponen más rígidos y los hijos, ahí viene la rebelión. Necesidad de una nueva negociación que dará como resultado nuevas finalidades familiares. Procesos. Reenfoque de la vida marital y de la vida personal de los padres. ¿Qué significa esto? Que los padres, como esposos, muchas veces cuando los pequeños eran niños, los hijos eran pequeñitos, estaban entretenidos en la disciplina, en la conducción. Entonces, cuando los hijos ya están entrando a la adolescencia y con cierta autonomía, entonces los padres ya no sabemos qué hacer. Y nos centramos bien en los adolescentes para que sigan siendo pequeños y nos olvidamos de la pareja, nos olvidamos de la relación de pareja. Entonces, por eso acá dice, reenfoque de la vida marital, dejándolos un poco a los hijos también a asumir responsabilidades sobre sus propias conductas, sobre sus propios objetivos, ¿no? Entonces dice, también, equilibrio entre la autoridad
Eso no significa que los hijos asuman ya cierta autonomía, no significa perder la autoridad, perder el liderazgo y el control sobre el hijo adolescente. Eso no significa, pero tiene que ser con cierta flexibilidad. Respeto a la búsqueda de la identidad y futura independencia del joven, así como la tolerancia en los conflictos por el cuestionamiento de las reglas y la integración progresiva de los hijos en la toma de decisiones familiares. La familia adulta, aceptación de los múltiples ingresos y salidas de los miembros. Tiene que haber una renegociación del sistema marital como díada, como esposos, en el proceso de terminación progresiva de la crianza de los hijos. Desarrollo de las relaciones adulto-adulto entre padres e hijos, manteniendo la jerarquía. La jerarquía no la podemos dejar, no la podemos olvidar. Está bien que podamos compartir con los hijos, que podamos escucharlos a ellos, las sugerencias que ellos nos puedan dar, pero eso no significa delegarles a ellos la autoridad como padres, ¿no? Ajuste para incluir a la familia política. Ahí ya tenemos que empezar porque ya los hijos van a tener sus novias o van a querer casarse y todo eso. Entonces ya tenemos que ir planificando como pareja también, ¿no? La pareja ante el nido vacío. Es cuando los hijos ya se van. La emancipación de los hijos da lugar al inicio de una nueva etapa en la vida de los padres, en la que tendrían que aceptar y superar la ausencia de sus hijos. En esta etapa los padres vuelven a encontrarse como pareja. Es un momento difícil para ambos, implica reestructurar sus finalidades con nuevos proyectos y nueva relación con los hijos y nietos. Esta es una etapa casi existencial de renegociación, de evaluación, de autoevaluación, porque a veces nos sentimos tan solos, porque sentimos, ya estamos pensando tal vez hasta en la muerte, ya no tenemos trabajo porque ya nos hemos jubilado, entonces empezamos a sintomatizar una serie de situaciones para que nuestros hijos todavía no se despeguen totalmente de nosotros, cuando ellos tienen el espacio para que puedan organizar sus propias vidas. Finalidad familiar. Es el funcionamiento saludable, funcionalidad familiar. ¿Qué cosa es? Es el funcionamiento saludable del sistema familiar. Muchos autores han tocado el tema denominando algunos como familia sana. No existe una familia sana. Durante muchos años, muchas investigaciones se ha ido buscando el nombre más adecuado para definir la funcionalidad familiar. Al final se llegó a la conclusión de que creo que lo más adecuado no es hablar de familia sana, sino hablar de familias funcionales, ¿no? Entonces, funcionalidad hace referencia al funcionamiento adecuado de las familias. Virginia Satir, una terapeuta familiar, definía como familia funcional aquellos que se desarrollan y evolucionan adecuadamente, mientras que las familias que no funcionaban de manera adecuada se les llamaba familias bloqueadas o familias atascadas. Esto lo vamos a pasar ya en relación, indicadores, como Kailén define como características fundamentales como indicadores de la funcionalidad familiar. ¿A qué cosa? Patrones de relación y reglas claras, poco numerosas. Cuanto más reglas hay, más confusión va a haber. Cuanto menos reglas hay, reglas más claras, ¿no? Las opiniones deben ser claras y abiertas, con reconocimiento de las diferencias individuales, gustos y necesidades. Significa que debe haber una comunicación aceptable entre los miembros y una organización acorde al ciclo vital familiar. El ingreso de la información del exterior puede provocar cambios en las reglas y roles, por lo que el sistema debe ser flexible. Entonces, una familia funcional tiene una estructura bien definida, en la cual existe un balance equilibrado entre los afectos y la autoridad. Significa que los roles están adecuadamente definidos y delimitados, ¿no? El apoyo mutuo será una pieza clave a la hora de afrontar las crisis. ¿Qué cosa es la disfuncionalidad familiar? Es todo lo contrario de lo que ya les he dicho. Familias rígidas, que se les hace muy difícil el cambio, ¿no? Se da la indiferenciación en las familias disfuncionales, ¿no?
Muchas veces las familias hablan siempre de nosotros. A nosotros nos gusta comer chicharrones. De repente a alguien no le gusta, pero tiene que comer porque a todos les gusta. Hay cosas así que a veces no lo pasamos por desapercibido, pero son cosas significativas, ¿no? Bueno, acá. Entonces, ¿cuál es la tarea con estas familias disfuncionales? ¿Cuál sería nuestra tarea como terapeutas, como especialistas, como personal o profesional de la salud que va a trabajar con familias? Primero, identificar en qué etapa del ciclo vital está cada familia que nos toca la puerta. Clarificar los patrones relacionales o reglas del sistema que sean precisas y estables, flexibles y modificables. Mejorar la distribución de los roles y que respondan a una organización adecuada y acorde a las funciones dentro de cada cultura específica. Las familias de la selva son diferentes a las familias de la sierra y las familias de la sierra son diferentes a las familias de la costa. Y cada familia son muy diferentes. ¿No? Terminamos con esto. Redefinir las fronteras suficientemente permeables para el intercambio adecuado de información y afectos entre los miembros, respetando niveles generacionales, ¿no? Yo creo que con esto hemos acabado. Muchas gracias por participar, por estar al otro lado de la pantalla, y si hay alguna pregunta, estamos para compartir. Gracias, Liliana, por momento, ¿ok? ¿Cómo intervenir con la familia en caso con un hijo alcohólico? Ok, una familia, el alcoholismo para nosotros, trabajamos con familias, el alcoholismo, cualquier otro diagnóstico para nosotros es un síntoma. Ese síntoma cumple un rol dentro del sistema familiar. El alcoholismo es una enfermedad, ya ustedes lo saben. Si hablamos de alcoholismo, es aquella persona que no solamente vamos a pensar como que es alcohólico por la frecuencia de consumo, sino también vamos a ver, porque hay varios criterios para definir si es alcohólico o no es alcohólico, como paciente identificado. Nosotros en la terapia familiar no trabajamos estrictamente el síntoma, por ejemplo, el alcoholismo, eso lo va a trabajar el psiquiatra. Nosotros podríamos derivar a psiquiatría, a un programa específico sobre alcoholismo. Pero sí podríamos trabajar lo que es la familia. ¿Qué significa en otras palabras, el alcohólico nos está dando un mensaje, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje nos estaría dando el alcoholismo, ¿no? El consumidor de alcohol. Entonces, para nosotros, por ejemplo, que el paciente vaya y reciba su tratamiento por alcoholismo, tendría un alto riesgo para la familia, si el paciente se rehabilita, ¿no? Si deja de consumir, ¿qué podría pasar con la familia? Gracias al alcohol, al consumo del alcohol, la familia se ha unido, tal vez, o gracias al consumo de drogas, o gracias al consumo de cualquier otro síntoma, la familia se ha unido. Entonces, nosotros tenemos que trabajar los riesgos de la extinción del alcohol dentro de ese sistema familiar. ¿Cuáles serían los riesgos, no? Si el alcohólico deja de tomar. ¿Qué pasaría si? Porque, a ver, muchas veces, si nosotros vamos a ir viendo cuál es la pauta de la familia, vamos a ver en qué momento el paciente se va a tomar. Muchas veces cuando hay conflictos familiares, de pareja. A veces el marido, si es el papá, el consumidor de alcohol, muchas veces ese rol que ocupaba el padre ya no lo ocupa él. Gracias al alcoholismo lo ocupa el hijo. Entonces, reestructurar una familia tan disfuncional va a traer riesgos. ¿Será capaz la madre de aceptar nuevamente al marido como autoridad, que pueda ella compartir con su marido la autoridad? ¿Será factible? ¿Cuáles serían los riesgos? A lo mejor ella ya se adaptó a ser la que maneja el sistema familiar, tal vez con la ayuda del hijo. Entonces, mira cómo se estructura la familia alrededor del consumo del alcohol. Ese alcohólico no tiene un lugar.
su lugar fue ocupado por alguien. Ese alcohólico no tiene voz ni voto. Entonces, como no puede hablar, tiene que ir a tomar. Entonces, una manera de hablar es tomando. Desapareciéndose un día, 2 días, 3 días, ¿no? Entonces, todas estas cosas lo vamos a ver desde una perspectiva sistémica. Si vamos a sacarlo al alcohólico y trabajar con el alcohólico sin considerar el funcionamiento del sistema familiar, no lo vamos a ayudar mucho. Tal vez vaya el paciente a recibir una ayuda médica, psicológica, y a lo mejor su rehabilitación puede implicar también una separación. Tal vez este alcohólico ya no quiera ser anulado dentro de ese sistema y quiera crecer solo. También puede haber. Entonces, el riesgo es alto. Entonces, por eso es que cuando la familia viene con un síntoma, puede ser la adicción al alcohol, a las drogas, al internet, a lo que sea, a los juegos, a la, o sea, en el caso de la ludopatía, por ejemplo. La primera sesión es para hacer un análisis de la demanda. ¿Para qué? Para ver los riesgos de la terapia para esta familia. ¿Será capaz la familia de asumir esta nueva familia que, entre comillas, están buscando? Entonces, hay muchas preguntas que hacer. Bien. Ya no hay más preguntas de la audiencia. Le damos las gracias a la licenciada Ida Alfaro por su brillante participación. También gracias a todos ustedes que nos han acompañado en esta telecapacitación.